Pulso económico del lunes, que como es habitual empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al índice español, al IBEX 35. 0,30 abajo, 0,30 de caídas. El índice general no pierde mucho la comba de los 9.300, pero es cierto que se queda en 9.289,1. ¿Algunos valores suben hoy? Bueno, sí, efectivamente, Robi 2,82 arriba, Merlin Properties 1,36 arriba, Acciona sube 0,92. En el lado de los que hoy han tenido peor comportamiento destaca Sabadell 1,87 abajo, AENA cae 1,40 y SACIR 1,15. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que van a ser la base de esta mesa de análisis económico que sostenemos con los mejores expertos cada día aquí para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, en esta mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de la deuda, porque claro, ¿cuánto ha incrementado la deuda Pedro Sánchez y sus gobiernos? Pues la bonita cifra de 326.650 millones de euros. Y algo más caerá, algo más caerá, sea en migajas para los medios de comunicación o sea en alguna cosita de estas que le gusta tanto. Hay un hecho relevante del que se habla muy poco. La inflación mayorista, el llamado IPP, está en su nivel más bajo desde enero del año 2021. Y eso significa que a nivel precios que salen de las compañías industriales o de las compañías que manufacturan, estamos ya con una inflación que ha superado la crisis de la guerra de Ucrania. Por lo menos eso podrían pensar algunos. Vamos a ver qué piensan nuestros especialistas en el día de hoy. Don Santiago Sánchez, economista, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra mucho. Don Miguel Ángel Cicúendez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vicepresidente de ASEAFI y además consejero de Euroopciones SICAP. Bien, ¿todo bien, Miguel Ángel? Todo perfecto. Bueno, pues empiezo por usted. Sigue lloviendo en Madrid los lunes. Sí, bueno, eso es bueno, dicen, ¿no? Que caiga granizo ya no es tan bueno. No, hoy no ha granizado, el lunes pasado sí. Eso depende del barrio. Ya le digo yo que aquí sí ha granizado. Sí, bueno, a lo que vamos. La sesión de hoy parece que el IBEX ha puesto freno a su escalada, que todo está pendiente de las decisiones que toma Christine Lagarde, esto es el Banco Central Europeo. Esas decisiones, hoy se ha producido un chivatazo que tampoco aclara gran cosa, según el cual se mantendrán los tipos lo suficientemente estrictos, eso es lo que sabemos. Y la verdad es que, bueno, pues parece que con esta inflación, continentalmente hablando, o en la zona euro hablando, no cabe otra cosa. Bien, bueno, pues sí, la verdad es que esto hoy ha sido un alto en el camino, estamos en una tendencia alcista. También en Estados Unidos ya podemos decir que el S&P y el Nasdaq ya estaba también en tendencia alcista, digo, en los mercados. Otra cosa luego la situación económica o las tensiones que hayan con las posibles subidas de tipos que está diciendo Christine Lagarde, que yo sinceramente creo que tampoco hay mucho margen para subir tipos en Europa, por mucho que ya esté avisando y que de hecho los bonos hoy han subido en rentabilidad en diferentes plazos y en diferentes estados de la Unión. Santiago. Bueno, pues veníamos de un final de semana pasada pues muy positivo y con incertidumbre en este arranque de semana por esto que estábamos comentando, hacia dónde evolucionarán los tipos de interés, qué recorrido futuro pueden tener. Podemos presumir o prever que puede subir un cuarto de punto en su próxima reunión del día 15, pero lo que sí que es cierto es que la transmisión de la política monetaria se está notando en la economía, las condiciones para acceder a los créditos se han endurecido claramente y también la demanda de crédito tanto de hogares como de empresas pues ha caído desde el cuarto trimestre del 22 hasta ahora, con lo cual ese enfriamiento de la economía está llegando y está llegando también a los países del centro de Europa y Christine Lagarde tendrá que conjugar ese objetivo de lograr el 2% de inflación, de bajar esa inflación subyacente que todavía sigue enquistada en niveles altos y reconducir ese escenario futuro, pero manteniendo un poco el pulso de la actividad económica. Y yo creo que van a ir midiendo en el muy corto plazo cómo evoluciona la economía para tomar decisiones de aquí al futuro. Sobre todo teniendo en cuenta los 2 trimestres de recesión técnica de Alemania. Que es un poco más que uno más dentro del Banco Central Europeo, por decirlo y teniendo en cuenta lo mal que empezaron, porque es que
quiero decir que es que empezaron muy tarde a subir tipos sí, cuando la inflación estaba disparada. O sea que... Por supuesto, bueno, noticias que afectan a la zona euro en su conjunto. La inflación mayorista está en el nivel más bajo desde enero del 2021. ¿Qué implica eso, Santiago? Bueno, la inflación mayorista lo que nos va a medir es el coste de los productos antes de entrar en el canal de distribución y de comercialización. El hecho de que se haya aliviado la presión de la cadena logística, de la cadena de suministro, de los inputs que afectan sobre todo al tejido industrial. Los precios venta-fábrica, ¿no? Exactamente. El tema de la relajación de los precios de la energía, pues todo está influyendo en que esa estructura de costes que soporta principalmente la industria, pues se haya aliviado y esté en unas cifras que no veíamos desde hace mucho tiempo. ¿Se trasladará al consumidor final? Pues dependerá también del anclaje de las expectativas de inflación, es decir, si las empresas consideran que el horizonte futuro es de una reducción de precios, en general, pues podrán trasladar ese margen a los consumidores, pero con una demanda que todavía es fuerte, que todavía puede acelerarse un poquito con la temporada de turismo, pues yo veo que la posición de las empresas seguramente sea muy prudente, al menos en los próximos 2 o 3 meses. Sí, cuentas. Este índice principalmente se configura en un 31% con los precios de energía. Hemos visto que el petróleo ha caído de una forma espectacular, aunque gas? hoy, ¿Y el gas? y el gas sobre todo, el gas que aquí durante mucho tiempo hemos hablado de los futuros del gas que cotizan en Holanda y que, bueno, que no reflejaban la realidad. Vemos que hoy hay un rebote del petróleo, pero bueno, de momento no muy fuerte el rebote y sin mucha consistencia. Bueno, bien, pues veo que las conclusiones no son negativas, por lo menos, tal como lo valoran nuestros expertos en el día de hoy. Hablemos de uno de los problemas que enfrentaremos seguramente dentro de 2 meses, cuando haya cambiado el gobierno, cuando sepamos cómo se compone ese nuevo gobierno, cuando hayamos mandado a la historia el gobierno de Pedro Sánchez. Nos vamos a encontrar con la deuda. La deuda, ¿cuánto ha crecido desde que gobierna Pedro Sánchez? 326.650 millones de euros. Es el gran riesgo latente de la economía española. La clave de bóveda de toda la estructura financiera es la sostenibilidad de las cuentas públicas. Hay que recordar que España ha aumentado más de 10 veces los ingresos sobre el PIB con respecto a la media de la Unión Europea. Pedro Sánchez ha subido 42 veces los impuestos, 7 de ellos además nuevos. Y aún así, con una recaudación récord, no hemos sido capaces de reconducir... Sin deflactar los impuestos a la inflación. Exactamente, las tarifas de IRPF, y no ha reconducido el déficit público. La previsión para este año es de un 3,9. Veremos si el año que viene alcanzamos el 3%, y con un déficit estructural de 4,5 puntos del PIB, que es uno también de nuestras grandes debilidades. Y con todo eso, hemos incrementado el gasto hasta niveles y un volumen récord, y sin tener en cuenta que hemos trasladado lo que era el esfuerzo coyuntural de gasto de la pandemia, lo hemos transformado en gasto estructural, independientemente del ciclo económico, y esto nos afectará al futuro. ¿Qué impacto tiene esto? Lo hemos visto ahora mismo, el incremento del volumen de deuda a cifras récord y una deuda pública en un volumen también del 113%, tremendamente elevada, y que ha subido 15 puntos desde el año 2019 hasta el año 2022. Si se produce un incremento de los tipos, como estamos viendo, y del encarecimiento de la deuda pública, nuestra factura de intereses va a crecer. Ahora mismo pagamos 31.000 millones. Es nuestra factura de intereses en los presupuestos generales del Estado. Si no hacemos nada, la proyección nos lleva a 2026 a un escenario de 46.500 millones de euros, nuestra factura en los intereses de la deuda. Y el presupuesto es un escenario finito, es decir, cuando tú dedicas mucho más dinero al pago de intereses, estás dejando de atender pues, otras cuestiones como puede ser sanidad, bienestar social, etcétera. Con lo cual es un gran riesgo de cara al futuro y que tendremos que afrontar, sin duda. Pues yo creo que con todo lo que ha dicho Santiago, 6 debates me parecen pocos. O sea, podríamos hacer hasta 10. O sea, porque es que yo creo que uno, ahora mismo... si acaso, de la deuda. Uno de la deuda, vamos a explicarle a ver en qué se ha gastado usted el dinero. O sea, ¿por qué hemos llegado casi el 5% de déficit estructural? ¿O por qué los presupuestos del año 2023 se basan en temas coyunturales, como es que nos ha deflactado, entre otras cosas, la inflación? Entonces, vamos, los impuestos. Entonces, bueno, pues yo creo que animaría a que, bueno, hombre, tácticamente, posiblemente, a lo mejor no interesa por el aburrimiento que podría traer consigo para los votantes que además tienen que ir a votar en julio. Ya bastante castigo tienen, ¿no? Sí, sí. Vamos con la bolsa en el día de hoy. Algunos nombres propios. Hoy ha sido el día de las inmobiliarias. Merlin o Colonial han tenido subidas interesantes. La de Merlin, la segunda más grande en el día de hoy, 1,36 arriba. ¿A qué se debe esto?
Yo creo que principalmente viene del conjunto de la evolución de los mercados financieros en España, del buen comportamiento que han tenido y coyunturalmente pues, todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario pues sí que puede haberse a lo mejor beneficiado de esta convocatoria electoral y del el hecho de que se despejen incertidumbres sobre un sector donde había una norma, esa ley de vivienda, que le afectaba gravemente. Pero yo creo que el escenario en general es positivo y también la situación técnica de algunos de esos valores justifican el comportamiento que han tenido positivo en este caso en la jornada de hoy. Pues efectivamente coincido con lo que dice Santiago. El jueves pasado tuve la suerte de estar en Medcap con uno de los presidentes de una de las 5, no voy a decir con quién, pero una de las 5 más importantes OCIMIs de España, y él me expresaba claramente, no hablaba solo de las suyas, sino del resto, de que realmente estaban baratas, y me lo argumentaba, razón por la cual, bueno, pues yo me lo he estudiado y veo que efectivamente es un sector que está retrasado, que se ha quedado, que ha tenido una corrección importante, tanto Colonial como Merlin, por hablar de las principales, y creo que pueden tener un recorrido al alza importante. Efectivamente, hoy Colonial ha subido bastante, en un momento dado ha recogido beneficios, pero yo creo que es una oportunidad de compra. Bien, otro nombre propio, Telefónica. Telefónica recupera el trono, el primer lugar, la hegemonía como la empresa española con mayor liquidez. Santiago. Pues sí, es un título honorífico que recupera Telefónica, en este caso yo creo que es fundamentado sobre todo en la buena gestión de la deuda bruta. Ha hecho un esfuerzo por estirar los plazos e incrementar el plazo de vida útil de la deuda de la compañía. Al mismo tiempo, su generación de cash flow le ha permitido reducir la deuda neta, que eso es muy importante, y también las desinversiones, y le ha colocado en el puesto honorífico de ser la compañía del IBEX con mayor liquidez. Esto desde luego le da una situación cómoda para afrontar el futuro, desarrollos, inversiones, y desde luego tener cubiertos los vencimientos futuros de deuda, que para los próximos 3 años los tiene ya prácticamente cubiertos con esta situación cómoda de liquidez. Es de momento una esperanza de subida en el mercado, porque digamos que está ahí en una zona, está en una zona de rango, porque se acercó a los entornos del 5 y luego corrigió bastante, pero yo creo que ahora mismo es un buen momento para estar posicionada en Telefónica. Va a dar un dividendo en breve y nosotros la tenemos en cartera y la vamos a mantener. Inditex se convierte en la favorita para más de 50 analistas que están todo el día mirando valores del IBEX. ¿Por qué? Bueno, pues que Inditex tiene una muy buena gestión histórica de la compañía, y el cambio y el relevo que se produjo en la dirección, pues yo creo que no ha notado ningún tipo de oscilación en cuanto a su comportamiento. Inditex venía de un año 2022 donde el hecho de la guerra, de la invasión rusa de Ucrania, pues debilitó un mercado que para ellos era esencial, con cierre de 500 o más de 500 tiendas, pero sin embargo ha sabido conjugar muy bien los cambios que supone la digitalización y ese espacio físico de la tienda habitual de la compañía con el comercio online, y cómo ha sabido generar y mantener o incluso atraer potenciales clientes a través del comercio online, facilitando inmensamente el comprar y devolver en su caso si era necesario productos, con lo cual tiene un mercado muy afianzado, un sistema productivo muy eficaz, y creo que los fundamentos de la compañía son tan buenos que hacen que esté o que sea muy atractiva para el conjunto de los analistas. Está en la mente de todos los analistas. Cifuentes, ¿cómo ves Inditex? Pues nosotros hace un año, incluido Juan Iranzo, también lo aconsejaba, vamos, le parecía correcto, pues decíamos que Inditex, por supuesto, a 20, a 22, a 24 nos gustaba. Ahora a mí me sigue gustando, pero ya tiene mucho menos recorrido al alza, porque es que ha subido una barbaridad y además ha dado dividendos, con lo cual nosotros la mantenemos, pero porcentualmente con un porcentaje, un peso bastante inferior al que teníamos antes. Bueno, antes se decía, estos no se van a comer los turrones, ahora decimos, estos no van a llegar a agosto. Les hablo de un montón de compañías, y no les cuento de consejeros, que le deben el cargo a la política, que fueron enviados pues a Redella, a Red Eléctrica, a Indra, a AENA, a Hispasat, a Correos o a Paradores. Esas dos no están en el IBEX, y lo sé, pero ocurre lo mismo. Hay un montón de empresas que, si hay un cambio político, van a cambiar sus presidentes, sus mayorías en el Consejo, y algunos tendrán que marcharse. Esto, en el fondo, lo que refleja es una dependencia del BOE extraordinaria por parte de nuestros mercados y de nuestras empresas, también las que no están en el IBEX. ¿Vamos a acabar con esto o es como una especie de maldición bíblica?
Van a tener que estar como en la restauración, cambiando a los unos por los otros cada vez que llega el momento. Pues lo que deberíamos de pedir a los responsables políticos es que sean lo más eficientes posibles en la gestión pública, y si eso implica que determinadas compañías por su proyección pudieran privatizarse, pues pudiera hacerse. Lo que sí que es cierto es que la SEPI controla gran parte de estas compañías, de las que están en el IBEX y otras que no están, como Traxa, como Navantia, es decir, compañías muy, muy importantes. Y el cambio político, yo lo que les pediría a los responsables públicos es que busquen perfiles con amplia experiencia, con experiencia de gestión, y espero que no ocurra como ha ocurrido recientemente o en esta época o en esta última legislatura, con nombramientos que responden más a amistades y afinidades que a la profesionalidad o a la cualificación que pueden tener para gestionar compañías que son en algunos ámbitos absolutamente estratégicas para el país. Supongo que don Santiago estaba pensando en Indra, aunque no lo decía, donde se ha descabalgado a un equipo gestor muy profesional para poner a otro muy político, y eso pues al mercado no le gustó, En absoluto. que estuvo ahí bien rematada Indra durante bastante tiempo. Cifuentes. Pues yo coincido con lo que dice Santiago, y la verdad es que espero que en un país que tiene una clase política con la inflación que tenemos de puestos políticos, pues oye, se trate de profesionalizar y que los autónomos al poder, en el sentido de profesionales y gente que sepa lo que hace. No, vamos, parte de los que usted ha mencionado ahí, pues hombre, yo espero que en breve pues dejen de estar. Claro, la cuestión es si eso alguien cree que lo vamos a reducir en el futuro o si eso ya se queda de forma atávica con nosotros. La cuestión es que mientras esté la SEPI participando de estas compañías y mientras esté formando parte del capital, pues al final terminará determinando la posición o la dirección de la compañía. Lo que hay que tratar es de que estas compañías sean rentables, tengan proyectos viables y atractivos en el futuro y puedan privatizarse en algún momento determinado y recuperar fondos públicos para el conjunto del Estado. Bueno, hablemos de una compañía que no suele estar en esta mesa de debate, Deoleo. Deoleo se ha disparado un 12% en bolsa, hay rumores de una posible compra y las acciones de la compañía están baratas, están a 0,29 céntimos de euro. ¿Qué está pasando en Deoleo? Bueno, pues Deoleo, tras afrontar hace unos años una reestructuración complicada, lo que se encuentra es en un proceso en el que su principal accionista ha planteado o ha hecho el encargo de sondear el mercado a ver si encuentra posibles compradores. El abanico de posibilidades tampoco es muy extenso, es decir, está Cesur, está la cooperativa de Coop, está el Grupo Borges y alguno más que pudiera surgir. O alguno exterior. O alguno exterior. Lo que sí que es cierto es que la compañía que pueda surgir tras esto puede ser un gigante del mundo del aceite y es un producto tremendamente importante para el país por el valor añadido que tiene y por la referencia y la asociación internacional que tiene con la marca España, con lo cual yo lo que espero es que... O sea, usted apuesta por un campeón español del aceite. A mí me gustaría tener un campeón español, tratándose del producto que se trata y teniendo mercados competidores muy importantes, como por ejemplo el italiano o el griego, con lo cual sí que me gustaría que el accionariado se quedara en manos españolas, claro que sí. Hombre, a mí también me gustaría que fuera un campeón español, pero profesional, para que no lleguemos a lo que estábamos hablando antes, que no por el hecho de ser español necesariamente va a ser bueno, pero sí me gustaría que diéramos con un español bueno, competente, profesional y que sepa gestionar la empresa. Bueno, me gustaría hablar de Banco Sabadell. ¿Por qué? Porque es el que más baja en el día de hoy. Da la sensación de que Sabadell es un poco el termómetro del sector bancario. Cuando hay que subir es el que más sube, cuando hay que bajar es el que más baja. Sin duda porque es una circunstancia derivada de su tamaño y de su peso en el IBEX, ¿no? Pues sí, Sabadell en este caso lo que tiene es que reacciona antes que otros bancos en cuanto a la posibilidad del deterioro de las carteras crediticias y de ese estancamiento económico que pueda reducir su generación de beneficios a futuro en los próximos meses. Sí que nos sirve un poquito de termómetro y quizás de anticipo de lo que nos pueda venir por delante en el conjunto del sector. Sí, la corrección del Sabadell ha sido previa, pero bueno, en esta zona donde se encuentra el 0,97 tiene ahí una zona de cierto soporte que veremos a ver si es capaz de aguantarse. ¿A usted le gusta el Sabadell? Tenemos una pequeña posición, muy pequeña realmente. Me gusta, prefiero otras alternativas. Bueno, muy bien. Antes hablaba usted precisamente del petróleo, del avance de los precios petroleros.
Resulta que las decisiones que toma Arabia Saudí, en el sentido de que bueno, no remonta el precio, han decidido los saudíes reducir su producción de crudo. Están favoreciendo indirectamente a Rusia, que se está pues haciendo el ganador inesperado de este recorte petrolero decretado por el gobierno de Riad. El Brent, que es otra manera de enfocar este asunto, verlo desde la perspectiva del Brent, ha subido un 2% en nada. Sí, efectivamente es un rebote, pero tenemos que tener en cuenta que está en zona de un soporte, claro. Entonces ha rebotado porque el mercado, al estar en zona de soporte, a la mínima noticia positiva, pero vamos a ver si esto se puede mantener o no. Hemos visto un dato en Estados Unidos, que es el ISM de servicios, que no ha sido muy bueno. ¿Ese dato qué es? Explíquenlo un poco. Bien, pues ese dato nos da a entender cómo está ahora mismo el sector de servicios, y cuando está por encima del 50%, pues hay perspectivas positivas, y cuando está por debajo y se ha quedado ahí en el 50 punto algo, entonces no hay unas perspectivas muy allá, muy positivas, razón por la cual ahora la perspectiva de que pueda subir tipos la Reserva Federal, digamos que se han prácticamente eliminado, razón por la cual, bueno, pues esto también le da alas al mercado, y esta es una de las razones por las cuales ha subido el mercado y ha cogido fuerza en la semana pasada e incluso en el día de hoy. Santiago Sánchez, ¿cómo lo ves? Pues era una de las circunstancias que podían determinar el devenir de la jornada bursátil en el día de hoy y también un poco el horizonte próximo. Lo que sí que es cierto es que en este caso Arabia Saudí ha tomado una decisión de recorte de 1 billón de barriles al día, que lo que implica es, o la decisión que ellos pretenden trasladar es, oiga, no queremos que baje el precio del barril por debajo de $70 el barril porque nos genera un problema y nos interesa que esté por encima de $80 el barril. Esa decisión tiene unos colaterales que, como muy bien comentaba Xavier, es que Rusia se beneficia de esto absolutamente sin hacer nada, es decir, sin tomar ninguna decisión, sin tener que afrontar ningún recorte y en un momento además en el que ha crecido en exportaciones que de hecho se encuentran en niveles máximos, es que hasta puede crecer en cuota de mercado, con lo cual indirectamente a través de esta decisión que ha tomado el gobierno de Riad se puede beneficiar y lamentablemente pues, obtener unos ingresos con los que financiar otras cuestiones que nos están generando muchos problemas a todos. Bueno, antes hablábamos de la presidencia de AENA, que es una de esas presidencias políticas, muy políticas, y que, bueno, ¿qué está pasando en AENA? Porque es la segunda en caídas hoy si nos acercamos a la temporada veraniega, si hemos recuperado el tráfico aéreo, si las cosas debieran empezarnos a irnos bien, ¿no? Pues efectivamente, con un entorno de recuperación de los mercados turísticos internacionales, la compañía lo que debería tener, o de empezar a reflejar el valor, son determinadas cuestiones de buena evolución hacia el futuro. Posiblemente pueda haber otro tipo de comportamientos, de análisis técnico de la acción que puedan explicar el comportamiento que ha tenido AENA, pero lo que sí que es cierto es que nos encontramos en volúmenes récord de viajeros internacionales, en volúmenes récord de gasto de los turistas internacionales, y eso al final terminará reflejándose también en las cuentas de la compañía. Sí, lo que pasa es que ya sabe que los mercados adelantan y en el caso de AENA y de IAG el adelanto ha sido previo, es decir, la subida ha sido previa, IAG también parece como que hubiera hecho un cierto techo y entonces parece que va por delante. Entonces estamos asistiendo a lo que viene siendo una sana corrección, que llamarían algunos analistas. Bueno, pero vamos, nada preocupante. Una cuestión técnica, de corrección técnica más que... Bueno, veremos a ver qué pasa, porque me da la sensación que la señora Lagarde está bastante convencida de que la subyacente todavía no ha tocado su fase baja, que puede remontar, y eso va a condicionar, entiendo yo, un aumento de tipos. No será muy relevante, puede que no sea muy relevante, pero que no tienen claro que la subyacente vaya claramente de caída, y esa es la idea que en estos momentos parece preponderar en el Banco Central Europeo. Bueno, habrá que esperar y verlo, ya se lo contaremos adecuadamente a partir de que se reúnan. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sobre todo por sus opiniones, y a ustedes, ¿qué les diré?, por seguirnos cada día pacientemente viendo cómo evoluciona la economía. Pero para ustedes, por seguirnos tan habitualmente, tengo premio, y es que a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la economía.